las negociaciones los asuntos vinculados con las pérdidas y los daños causados por la crisis climática. Los eventos meteorológicos extremos, como las olas de calor, como las sequías, como los huracanes y las inundaciones, y los procesos climáticos de aparición lenta, como el derretimiento de los glaciares, la acidificación de los océanos y la desertificación, han causado y causarán importantes pérdidas y daños. Las pérdidas son las que derivan de impactos severos e irreversibles del cambio climático, y los daños, los que resultan de impactos que son en principio reversibles. Las pérdidas y los daños pueden ser de carácter económico, como la destrucción de infraestructura y la afectación de fuentes de ingresos de los países, y de carácter no económico, como los impactos sociales y culturales de la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Uno de los asuntos centrales de las negociaciones en la COP27 recientemente realizada en Egipto fue precisamente de las cuestiones relacionadas con los arreglos financieros para hacer frente a las pérdidas y los daños causados por la crisis climática. Los estados de Chile y Alemania jugaron un rol importante facilitando las negociaciones de este punto de la agenda, negociaciones de las cuales emergieron importantes acuerdos sobre los que se expondrá en los dos paneles que se llevarán a cabo en los siguientes minutos en esta jornada. Para comenzar con el presente conversatorio, revisaremos un video de bienvenida preparado por el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz Tagle. Estimadas autoridades, estudiantes y público asistente al panel, titulado Pérdidas y daños asociados con los efectos adversos del cambio climático, avanzando hacia la justicia ambiental. Para la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile siempre es muy importante organizar eventos y tener visitas tan significativas en el derecho ambiental y en la lucha contra el cambio climático, como las que se reúnen en esta actividad académica. Tenemos como objetivo conocer de primera fuente, de parte de dos de las mujeres líderes de las negociaciones, los antecedentes que condujeron a la creación de la presente COP27, en particular de lo que fue la propuesta del Fondo Específico para las pérdidas y daños vinculados al cambio climático, las actuales y futuras generaciones de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Le deben mucho a la ministra del Medio Ambiente, señora Maestra Roja, que es la secretaria de Estado ya especial para la Acción Climática Internacional, del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, señora Jennifer Moore. Ellos empujaron y trabajaron igualmente durante los últimos meses para lograr este acuerdo multilateral. Esta facultad está comprometida con el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo sustentable, que son dos pilares de la sociedad que aspiramos a construir. Es por eso que este tipo de actividades que convoca a destacados público, nacional e internacional, pero que nos acompaña siempre será bienvenida y será un espacio autoritario en nuestra zona. Quiero agradecer especialmente a las autoridades e instituciones que buscaron la realización de esta actividad. Y existe una colaboración internacional de más alto nivel, especialmente al Ministerio del Ambiente, a la ministra señora Maestra Roja, del Ministerio de Relaciones Exteriores, a la ministra Antonia Purpola, por confiar en nuestra Universidad de Chile y en la Facultad de Derecho, de la cual ellas también son egresadas a alojar aquí esta importante actividad. También agradecemos a la Embajada de la República Federal de Alemania en Chile por todo el apoyo que hemos recibido para que se realice esta actividad y permanente apoyo que este país entrega a nuestro país y a Latinoamérica para enfrentar los problemas del cambio climático. Agradezco también a la CEPAL, al CRO y al Global Metal Hub por apoyar la realización de este evento y enviarnos a sus mejores profesionales a compartir un momento de reflexión con nosotros. Finalmente, quiero agradecer de una manera muy especial al Centro de Derecho Ambiental, a sus académicas y académicos por el medio de su directora Pilar Moraga por haber organizado este encuentro, nuestra casa de estudio, y espero que sea muy fructífero para todos.
Agradecemos las palabras del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz Tagle. A continuación, se ofrecerá la palabra a Jenny Mayer, jefa de la División de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente de Chile. Bueno, estimadas autoridades, señoras embajadoras, señores embajadores, destacados panelistas, señoras y señores, muy buenas tardes. Es muy grato para mí poder dar estas palabras iniciales en este conversatorio, porque para Chile el cambio climático se ha demostrado como una política de Estado. Si bien somos un país que relativamente tiene bajas emisiones en el contexto global, somos un país que se ha tomado muy en serio la labor de integrar el cambio climático como una política pública. Es por eso que este año hemos publicado la Ley Marco de Cambio Climático, que tiene un objetivo que es muy ambicioso para un país como nosotros, la carbono neutralidad a más tardar al año 2050. Por esta razón es que Chile no solamente mira sus políticas domésticas, sino que también es muy participativo y relevante en las políticas internacionales. La participación de nuestra ministra y de nuestra delegación en las conferencias de las partes sobre cambio climático ha influido de sobremanera en las políticas públicas climáticas que se desarrollan en Chile. Este año en la COP27 Chile presentó distintos hitos que fueron muy importantes para nosotros también. Dentro de ellos, y posicionando a Chile como un líder en transparencia climática, presentamos nuestro 5º informe bienal de actualización. Este informe es una responsabilidad y una obligación para los países en desarrollo, y presenta la información de nuestras emisiones actualizadas, y también del estado de nuestras políticas públicas enfocadas en la reducción de gases de efecto invernadero. Además de presentar todavía las brechas que tenemos para poder hacernos cargo del problema del cambio climático. También fue presentada la primera comunicación de adaptación, donde hablamos de nuestra vulnerabilidad como país, territorialmente, y también destacamos las brechas que todavía tenemos para poder hacernos cargo de los riesgos climáticos en Chile. Además, este año fue un año importante en términos de ambición climática, al menos para Chile. Si bien la COP nos mostró el espíritu de ambición que se esperaba en términos de mitigación o de reducción de gases de efecto invernadero para cerrar la brecha de emisiones para alcanzar el 1,5 grados o el máximo de 1,5 grados de aumento de temperatura atmosférico, Chile estaba comprometido con este objetivo y presentó un reforzamiento de su contribución determinada a nivel nacional. Ese reforzamiento va en búsqueda de la mitigación de gases de efecto invernadero con una vida corta en la atmósfera. Es así que hemos presentado un compromiso de gas metano que nos dice que vamos a reducir las emisiones de gas y vamos a cambiar esa tendencia creciente de las emisiones de gas metano en el año 2025. Esto, si bien quizás no se puede entender mucho, para Chile es un gran avance. El gas metano es un gas de vida corta, y esto significa que acelera el calentamiento atmosférico en los años de esta década. Además, Chile fue parte de una alianza de alto nivel, que es la Alianza para la protección de la criósfera y la reducción del aumento del nivel del mar. Esto también es importante porque nos hacemos cargo y le damos la importancia que tienen los recursos hídricos a nivel global. Sin más, los invito a disfrutar de este panel, que va a estar muy entretenido. Tenemos muchas opiniones que son destacables de nuestros panelistas, y después pasaremos al conversatorio ya con las ministras. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Jenny Mayer, jefa de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente de Chile. Esta jornada tendremos 2 paneles de conversación. El primero, titulado Principales Resultados y Reflexiones COP27. Será aquel en que nos acompañarán Julio Cordano, director de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile,
José Luis Samaniego, director de la CEPAL, Paulina Aldunce, investigadora asociada del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 y Technical Lead de la iniciativa Race to Resilience y autora líder del IPCC, y Carolina Urmeneta, directora del Programa de Economía Circular y Residuos de Global Methane Hub. Este panel será moderado por el doctor Luis Valentín Ferrada, director del Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En el segundo panel, titulado Pérdidas y daños asociados con los efectos adversos del cambio climático, avanzando hacia la justicia ambiental, expondrán la ministra del Medio Ambiente de Chile, Maysa Rojas, y Jennifer Morgan, secretaria de Estado y enviada especial para la Acción Climática Internacional del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania. Este panel será moderado por el doctor Ezio Costa, subdirector del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. A continuación, invito a que por favor las y los panelistas y el moderador del primer panel suban al escenario. Muy buenas tardes al primer panel de esta demasiado interesante jornada en temas que deben preocuparnos, porque de alguna manera uno no siempre lo piensa, no siempre se da cuenta, pero en estas discusiones nos estamos jugando ni más ni menos que el futuro de la humanidad. Y analizar lo que ha sido el resultado de la última COP27 tiene, claro, un tema bastante preciso sobre el cual vamos a discutir, pero tiene de alguna manera consecuencias en un ámbito mucho más amplio. Voy a ofrecer la palabra, desgraciadamente con los tiempos estamos relativamente justos, entonces voy a ofrecer la palabra por 5 minutos a cada uno de nuestros panelistas, y si es que por algún motivo no han llegado las autoridades cuando hayamos completado el tiempo, seré lo suficientemente generoso para darle una segunda ronda. Entonces, invito en primer lugar a Julio Cordano, director de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y quien lleva muchísimos años trabajando en esta materia, a ver si nos puede compartir una visión general desde la perspectiva diplomática y la perspectiva de los intereses del Estado de Chile sobre el resultado de la COP27. Por favor, Julio. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Muchísimas gracias por la presentación y por el tiempo. Voy a tratar de ser lo más breve posible en compartir algunas reflexiones muy generales sobre lo que fue la COP27. Y tal vez la primera reflexión es que la COP27 no existe en un vacío, sino que cada COP debe entenderse como una parte de una cadena, de un proceso multilateral que tiene como objetivo justamente hacerse cargo de las consecuencias del cambio climático y prevenir mayores consecuencias del cambio climático. Desde ese punto de vista, yo creo que es muy frecuente tener expectativas muy altas con respecto a la COP y pensar que la COP va a ser como la solución al problema del cambio climático, tanto en la reducción de emisiones como en hacerse cargo de las consecuencias del cambio climático. Y todos los años como que nos volvemos un poco, ¿cómo decirlo?, desencantados, desilusionados, digamos, de que lo que se logró no era suficiente o no estaba a la altura. Y yo creo que también es una crítica justa. Nosotros antes de partir, como delegación, antes de partir a la COP, comparábamos, digamos, el nivel de implementación de los distintos acuerdos de la COP con las brechas de implementación y de ambición que hay, no solamente en mitigación, sino que también en adaptación y en financiamiento y en pérdidas y daños. Y la verdad es que el resultado, la evaluación es bastante descorazonadora, digamos, en el sentido de que estamos muy atrasados en todo. Estamos atrasados hay una brecha muy significativa de reducción de emisiones, hay una brecha muy significativa en la implementación de medidas de adaptación, hay una brecha muy significativa en la movilización de finanzas, y ahora por supuesto estamos viendo y dándonos cuenta de que hay una brecha muy significativa en la capacidad que tenemos para hacernos cargos de las pérdidas y daños.
Entonces, y no hay ninguna COP por sí sola, ningún país por sí solo que pueda solucionarlo de esa manera. Entonces, a la luz de eso, creo que es importante ver cómo la COP27 trató de justamente de hacerse cargo de eso y pues eso es un análisis largo que podemos hacer porque porque la COP en sí misma es una conferencia compleja de muchos resultados, de muchos temas y donde destacan algunos por sobre otros. En el tema de mitigación, por ejemplo, yo creo que la COP quedó un poco al debe, en el sentido de que veníamos de la COP26 con algunos indicios de que podíamos avanzar en temas como, por ejemplo, subsidio a los combustibles fósiles, subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, o directamente hablar de reducción de uso del carbón y otros combustibles fósiles, de qué hacer con respecto a la reducción de la brecha en esta década crítica, como decía la COP26, y lo que logramos fue más bien definir un proceso más que tomar resultados concretos. Ese proceso fue definido bajo lo que se llama el Programa de Trabajo de Mitigación, idea que propuso ILAC y a través de Chile, digamos, en la COP26. Estamos bastante orgullosos de eso, pero por supuesto siempre lamentamos que no haya estado acompañado de medidas más concretas. Y sin embargo, por fuera de la COP también creo que ocurren muchas cosas interesantes, por fuera de las negociaciones, quiero decir. La COP tiene un poder de convocatoria increíble, probablemente único en el mundo, es la fecha en el calendario donde se reúne la comunidad internacional de cambio climático y ocurren no solamente negociaciones, sino que también muchas iniciativas, espacios para tener asociaciones y proyectos que hacen una diferencia a nivel tal vez no siempre universal, pero sí aprovechando las ocasiones que ofrece la voluntad política de algunos países. Y ahí está, por ejemplo, el tema del programa global de metano, del cual Chile forma parte y es orgulloso miembro de esa iniciativa. Yo sé que ya estoy cerca del límite de mi tiempo, pero quiero solamente decir que así como la COP27 es parte de una cadena, también es importante pensar en el punto siguiente de la cadena, que es la COP28. Porque a fines del próximo año vamos a tener una COP muy importante, donde vamos a volver a revisar nuestro nivel de ambición en todos los frentes que ya mencioné, pero también vamos a tener el primer balance mundial de la implementación del Acuerdo de París. Y eso va a ser un espacio muy, muy, muy significativo. Y lo último que quiero decir, ya que está veo el reloj, creo que todavía me queda un minuto. Así que he hablado rápido. Seremos generosos. No, quería decir dos cosas más entonces. La primera es que para los efectos de los aportes que ha hecho Chile en general en la discusión y ampliar la discusión climática a otros temas, logramos nuevamente reforzar la discusión de océanos y clima. Yo creo que es muy importante y creo que hay un sentido de propiedad de parte de Chile en ese proceso bajo las COP. Y además lanzamos esta alianza que se llama Alliance on Melting Ice, que me acuerdo que alguna vez lo conversamos con el doctor Ferrada hace ya varios años en Concepción, y yo era más o menos escéptico del tema porque, claro, hay otro régimen jurídico que aplica la Antártica en el caso de Chile, pero la alianza que lanzamos justamente busca crear conciencia de la importancia de la más ambición en mitigación para evitar los efectos que tiene el cambio climático en la criosfera y evitar efectos que son potencialmente desastrosos y que incluyen, por supuesto, el alza del nivel del mar y muchas otras cosas que el doctor Ferrada puede explicar con más detalle que yo. Pero de todas maneras creo que también es un segundo aporte que Chile ha hecho a este proceso y esperamos que en los próximos años podamos cosechar y ampliar esa base de apoyo para crear más conciencia sobre la necesidad de mayor ambición. Me pasé 34 segundos. No, pero fabuloso, somos generosos con estas cosas, no es de derecho estricto. Y al contrario, me parece que ha sido una muy buena introducción sobre los desafíos que tenemos por delante. Invito a continuación a José Luis Samaniego, director de la CEPAL, a darnos sus impresiones sobre lo que fue la COP27. Muchísimas gracias, doctor Ferrada. Más modestamente, director de división en CEPAL, que es la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos. Lo habíamos ascendido. Sí, capaz que regresa a la CEPAL y me descienden rápidamente. Yo quisiera hacer énfasis en 5 puntos muy brevemente.
Uno, como bien dice Julio, esto es un larguísimo proceso y recordemos que el problema en el que estamos metidos es por varios siglos de una forma de usar la energía, una forma de construir ciudades, una forma de hacer agricultura y una forma sobre todo de invertir, que es lo que va definiendo el futuro. La COP, la Conferencia de las Partes, la propia convención, es un espacio de creación de normas, es un espacio regulatorio, como son los otros tratados internacionales. Entonces, cuando uno habla de la acción al interior de la COP, está pensando en la acción regulatoria. Y gran parte de esa acción regulatoria ha sido, digamos, completada en sus grandes trazos en el marco de la convención misma, de lo que fue Kioto en su momento y ahora del Acuerdo de París, donde se ha ido reglamentando cada vez con más detalle cómo debe de funcionar. Deja esa etapa atrás, como señala también Julio, viene otra etapa que es la de evaluación de los compromisos y acuerdos que se han regulado, pero ciertamente no es la parte ejecutiva. Y por lo tanto, la acción que uno debe de esperar en la COP está muy divorciada de lo que debería estar pasando afuera de la COP en el mundo de las acciones, de la ejecución, de cómo se toman las decisiones de inversión. Y esas no están en la COP. Esas están en Banco Mundial y sus reglas de inversión. Están en el Fondo Monetario Internacional y qué tratamiento se le da a la deuda y a la liquidez internacional. Está en la banca de desarrollo como el BID, la CAF, que operan en nuestra región, pero hay bancas de desarrollo en otras regiones también. Y esas bancas deberían de haber internalizado su alineación con los objetivos del Acuerdo de París y de la Convención hace muchos años, pero son en realidad los últimos que se han venido a sentar a la mesa. Recién ahora están viendo cuáles son los impactos del cambio climático en sus carteras, cómo pueden reflejar el riesgo climático y contribuir a la mitigación. Avanzaron en algunos porcentajes importantes de enverdecer la cartera, pero siguen financiando infraestructura fósil. Siguen financiando la producción de vehículos que queman combustibles fósiles. Entonces, cuando se venga el siguiente año del stock taking o de este balance global, nos vamos a encontrar, como ya hemos tenido varios anticipos, de que lo que se está haciendo en materia de inversión supera con mucho las metas climáticas de lo que la regulación está estableciendo a nivel internacional. Que los quemadores de combustibles fósiles siguen siendo excesivos. Entonces tenemos un problema de anclaje en la inversión que tenemos que solucionar con urgencia. Entonces, es cierto que alrededor de la COP se genera esta feria tecnológica de políticas y de cambio cultural que es necesario seguir manteniendo. Pero yo creo que hay que ajustar las expectativas de la COP a lo que realmente la COP puede hacer y encontrar una fórmula de seguimiento de las acciones ejecutivas en ese ejecutivo disperso global que tenemos para ver y vigilar y llevar la opinión de la sociedad y acelerar las decisiones de no seguir invirtiendo en fósiles en los organismos financieros internacionales, globales y regionales, en el Fondo Monetario Internacional, en las bancas de desarrollo y en los ministerios que definen la inversión al interior de nuestros países. Energía, obras públicas, infraestructura, agua. Y eso todavía no lo tenemos organizado porque no está ese momento de acción climática global en el lado del Ejecutivo todavía. Ahí yo creo que tenemos mucho por avanzar, tanto en términos de sociedad civil, de gobiernos, y aquí voy terminando. Esos organismos, a diferencia de la COP, sí tienen voto y se pueden tomar decisiones por mayoría de votaciones. Pero para eso tenemos que tener a nuestros ministros de Hacienda, que forman parte de estos órganos de gobierno, alineados con lo que necesitan los ministros de Medio Ambiente, pero también el planeta. Y alinear perfectamente esas decisiones de sus consejos de administración, de sus governing councils, de sus juntas de gerentes, con la misma intención y objetivo y urgencia que tiene el Acuerdo de París. Yo creo que también en la COP vimos un avance en este sentido. América Latina y el Caribe siempre han estado desunida en el marco de la Convención y del Acuerdo de París. Por primera vez, bajo la coordinación del gobierno de Argentina, en CELAC, se unifica para actuar de ahora en más de conjunto y exigir esta coherencia en términos de financiamiento, de inversión, de reparación de daños que no habíamos tenido como región anteriormente. Y esto, afortunadamente, es coherente con la posición de este mismo grupo latinoamericano en Nueva York, el GRULAC. Entonces, si logramos encontrar esta fórmula de poner la atención sobre los órganos ejecutivos, yo creo que estaremos realmente moviéndonos
con mejores posibilidades de cumplir con el Acuerdo de París en la parte de cómo se orienta la inversión, que es lo que está definiendo el futuro. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Luis. A continuación, vamos a escuchar a Paulina Aldunce, investigadora asociada del CR2 y profesora titular de nuestra universidad, quien se va a referir en general al rol de la ciencia del cambio climático en el enfoque de pérdidas y daños. Paulina, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Yo me voy a referir a dos cosas. Uno, primero, el rol de la ciencia en el cambio climático y en este enfoque de pérdidas y daños, y luego me voy a referir, no sé si al tiro, tenemos otra vuelta, al tiro. Entonces después me voy a referir a el rol de los actores no estatales en todo lo que es el cambio climático y, ¿no es cierto?, lo que sucede alrededor de la COP. Bueno, el rol de la ciencia es fundamental, ¿no es cierto? Fue la ciencia finalmente quien alertó que el cambio climático existía, ¿no es cierto? Y la ciencia genera conocimientos robustos, no solo desde el punto de vista de las ciencias del clima, sino que además desde el punto de vista de la vulnerabilidad, de los impactos del cambio climático y de cómo adaptarnos. Y es ahí donde hemos tenido grandes avances, por ejemplo, en el IPCC, con sus informes, ¿no es cierto?, que el grupo 1, que estudia la ciencia básica del clima, se basa en más de 14.000 publicaciones científicas. Y el grupo 2 nos basamos en ese informe en más de 34.000 artículos científicos. Por lo tanto, la ciencia es inequívoca en dar, ¿no es cierto?, conocimiento y entregar conocimiento para la toma de decisiones. Lamentablemente, estamos subvalorados en términos de ciencia en lo que es la Convención Marco de las Naciones Unidas, y ahí hay una tremenda oportunidad para poder mejorar la toma de decisiones. Han habido avances, sin lugar a duda, y así lo demuestra, ¿no es cierto?, por ejemplo, el haber tenido en las últimas COP un panel del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en la misma COP, y también en Chile hemos tenido muchos avances, porque, por ejemplo, se constituyó el Comité Científico de la COP25 para la COP25. Específicamente en lo que es daños y pérdidas, la ciencia tiene mucho que decir. ¿Por qué? Porque puede aportar con metodologías, ¿no es cierto?, que van a ayudar a determinar la vulnerabilidad y a determinar esas pérdidas y daños, ¿no es cierto? Y cómo ayudar entonces a los países que reciben y que van a recibir estas compensaciones a determinar sus prioridades de cómo usar esos recursos. También la ciencia puede contribuir con metodologías a hacer seguimiento a la implementación de las reparaciones en pérdidas y daños, y hacer relación con la adaptación, por ejemplo, en términos de cómo la adaptación puede ayudar a la recuperación de pérdidas y daños y cómo puede en el futuro, ¿no es cierto?, poder disminuir los impactos de las pérdidas y daños. Eso con respecto a la ciencia. Me quedan 2 minutos y me voy a referir rápidamente a lo que es Race to Resilience. La ciencia Race to Resilience es una campaña internacional que está bajo el alero de los High Level Champions de la Convención Marco de las Naciones Unidas y que tiene por objeto acelerar y aumentar la ambición en adaptación y resiliencia. ¿Y cómo lo hace? Hace un llamado a distintos partners, que le llamamos, que convocan a su vez a miembros para presentar planes con respecto a cómo aumentar la resiliencia y la adaptación. Y tienen que contarnos y decirnos y comprometerse con un número de personas y de hectáreas más resilientes, y es ahí donde se hace el link con la ciencia nuevamente, porque la ciencia, en este caso la Secretaría Técnica que está alojada en el CR2, contribuye con metodologías para medir ese número de personas que se están comprometiendo y hacerlo de una manera robusta y transparente, evitando lo que se nos viene encima muy fuerte, que es el adaptation washing, en el fondo. Entonces, ahí la ciencia tiene un rol muy fundamental. Y por último, también, bueno, el CR2, en este caso la Secretaría Técnica, está a cargo de desarrollar estas métricas, pero también propone procesos de aprendizaje y co-construcción, que son fundamentales. El mismo IPCC lo dice. Tenemos que aprender rápidamente uno de los otros para poder combatir el cambio climático. Y la Secretaría Técnica da ese espacio en posicionarse en la interfaz ciencia-política
para que los científicos aprendan de otro tipo de conocimientos, como el local, como la gente que está ahí sufriendo los impactos de cambio climático, sufriendo las pérdidas y daños, pero también que ellos puedan aprender de los científicos. Entonces, que se dé un aprendizaje cruzado. Fabuloso. Muchísimas gracias, Paulina. Damos entonces finalmente la palabra a Carolina Urmeneta, directora del programa Economía Circular y Residuos, Global Methane Hub. Hola, muy buenas tardes y muchas gracias también por la invitación, ¿cierto? Y felicitaciones por organizar este panel y por traer a Chile, ¿cierto? La experiencia, ¿cierto? De todo lo que pasó en la última COP. Como decía, yo soy parte del Global Methane Hub, que es una iniciativa de la filantropía, ¿cierto? Por lo tanto, estamos hablando de las organizaciones no gubernamentales para apoyar y tratar de ir más allá del Global Methane Pledge, que se firmó en la COP26. Hablábamos un poco, ¿cierto?, de esta historia que ocurre en las COP y cosas que ocurren de manera paralela a la negociación, pero que son muy interesantes. Si nos acordamos, en las últimas COP, las anteriores, ¿cierto?, a la COP26, la COP24, la COP25, que fueron también COP muy difíciles, teníamos en un líder y en un emisor importante como es Estados Unidos, ¿cierto?, un gobierno que no estaba involucrado, o que estaba poco involucrado en apoyar, ¿cierto?, esta agenda. Cuando volvió, ¿cierto?, cuando asumió el nuevo presidente en Estados Unidos, ¿cierto?, que es Joe Biden, y volvieron a ser parte activa de esta negociación, Estados Unidos en conjunto con la Unión Europea, propusieron, ¿cierto?, este acuerdo para reducir las emisiones de metano, que adherimos muchos países en la COP26, dentro de ellos Chile, ¿cierto?, y felicitaciones por eso. Y en la COP26 entonces lo que se hizo por fuera muy bien de las negociaciones, pero en esta movilización donde son claves los gobiernos y las autoridades, y por eso las felicitaciones acá también, es que se firmó este acuerdo, que es el Global Methane Pledge, donde se comprometieron todos los países firmantes, que fueron alrededor de 110, a reducir, a apoyar la reducción global del metano en un 30% al 2030. ¿Por qué hablamos del metano y por qué tiene tanta importancia? Por lo que mencionaba Paulina, ¿cierto? La ciencia ya hace mucho tiempo, ¿cierto?, nos hablaba del metano como un forzante climático de vida corta. ¿Por qué hablamos de vida corta? Porque dura 12 años en la atmósfera. Eso es vida corta comparado con los otros gases de efecto invernadero que duran cientos de años en la atmósfera. ¿Y qué es lo que pasa? La ciencia, en su reporte especial de 1,5, nos mostraba que teníamos que llegar a la carbono neutralidad al 2050 y que para eso es clave que la reducción de metano, como es un contaminante climático de vida corta, se haga dentro de estas 2 décadas, es decir, de aquí al 2030, de aquí al 2040. Por eso es tan relevante este acuerdo donde todos, ¿cierto?, o más de 110 países en la COP26 se comprometen a apoyar la reducción en un 30% al 2030. ¿Qué es lo que pasa en este año, ¿cierto?, en el año 2022, después de la COP26? Bueno, la filantropía, ¿cierto?, apoya este pledge y apoya a los gobiernos, ¿cierto?, a los firmantes y a los no firmantes, a buscar acciones para reducir las emisiones de metano. En ese contexto se crea este Global Methane Hub, que es este esfuerzo de la filantropía, buscando aunar, ¿cierto?, las fuerzas para lograr esta implementación. ¿De qué estamos hablando acá? De emisiones de metano en el sector energía, en el sector agricultura y en el sector residuos. ¿Y qué fue lo que pasó en la COP27? Que es muy interesante. Pasamos de este momento, cuando se firmó este pledge, a un momentum, donde ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos rutas, tenemos pathway y tenemos iniciativas concretas de reducción de metano a nivel sectorial y también compromisos a nivel de los países, y eso es muy interesante, y aquí felicitamos a Chile, ¿cierto?, que presentó un robustecimiento de la NDC con un cambio, ¿cierto?, en la ruta de emisiones de metano, que es muy claro, ¿cierto?, en empezar a aumentar esta ambición que tenemos en las emisiones de metano. Cuando hablamos de un momentum, estamos hablando justamente también de lo que decía José Luis, que tenemos que pasar de tener esta meta de reducción a tener rutas claras a nivel sectorial y a nivel nacional para poder avanzar en la implementación. Y esa implementación es tanto en tener mejor información. La buena noticia es que el metano se detecta a nivel satelital, ¿cierto? Y por lo tanto podemos hacer un seguimiento que complementa lo que tienen los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, y también que podemos hacer implementación. La tremenda noticia que pasó también en la COP27, además de anunciarse estas rutas, ¿cierto?, estrategias que nos ayudan a avanzar a nivel sectorial,
fue que tuvimos un involucramiento importante de las instituciones financieras. Estuvimos con el BID, estuvo el Banco Mundial, ¿cierto?, indicando cómo van a apoyar y cómo van a incorporar en sus metodologías la reducción de emisiones de metano para evaluar distintas iniciativas de inversión. Y lo último, para contarles a manera de por qué estamos hablando de este momentum, en la COP27, 150 países ya se han unido a este pledge de reducción de metano. Y lo que fue muy interesante es que faltan países muy relevantes. Falta China, por ejemplo, falta India, por ejemplo, donde India está trabajando mucho desde el tema y desde el punto de vista de la contaminación local. Pero lo que fue impresionante fue que en la COP27, cuando se hizo el evento, ¿cierto?, del metano, con las autoridades, ¿cierto?, con John Kerry, etcétera, llegó el ministro de Medio Ambiente de China a anunciar que China durante este año va a entregar un plan de acción de reducción de emisiones de metano. Eso es muy interesante porque nos encamina, ¿cierto?, y nos muestra la fuerza que estábamos conversando, y estoy terminando, de este movimiento que no está dentro de la negociación, pero que te permite apoyar la negociación y te permite buscar, ¿cierto?, ese cumplimiento y la incorporación de distintos actores. Así que súper contentos de estar acá y seguir apoyando a Chile y a Latinoamérica en estos temas. Muchas gracias. Damos nuestro agradecimiento a los 4 panelistas. Con esto termina el primer panel. Y nada, creo que de alguna manera ha quedado servida la mesa para que la ministra y la enviada Morgan puedan hacer sus propias ponencias. Muchísimas gracias. Para que sea más fácil comunicar. Agradecemos nuevamente por su presentación a Julio Cordano, a José Luis Samaniego, a Paulina Aldunce, a Carolina Ormeneta y por supuesto al profesor doctor Luis Valentín Ferrada por la moderación del panel. Continuaremos esta jornada con nuestro segundo panel de expositoras titulado Pérdidas y daños asociados con los efectos adversos del cambio climático, avanzando hacia la justicia ambiental, en que nos acompañarán Maisa Rojas, ministra del Medio Ambiente de Chile, Jennifer Morgan, secretaria de Estado y enviada especial para la acción climática internacional del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania. Y este panel será moderado por el profesor Dr. Ezio Costa, quien además es subdirector del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Aprovecho de compartir los saludos y los mejores deseos a nuestras invitadas para esta jornada, de parte de la profesora doctora Pilar Moraga, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, quien por obligaciones académicas lamentablemente se encuentra en la ciudad de Punta Arenas y no pudo asistir a esta jornada. Invito, bueno, a que cuando estén listos, por favor, comiencen con el panel. Muchas gracias. Demos de nuevo un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias Francisco. Desordenamos el protocolo, disculpe, pero así es la vida. Gracias a todos y a todas por estar acá. Por supuesto, muchas gracias a la ministra Maisa Rojas por acompañarnos y a Jennifer Morgan también por acompañarnos, a la señora embajadora que está ahí. Muchas gracias, señora embajadora, a los otros embajadores y embajadoras presentes también. Gracias. Vamos a, en esta parte del panel, la dinámica que vamos a tener, para que sepan, es una dinámica de preguntas y respuestas, por lo que yo voy a ir dirigiéndole algunas preguntas a nuestras invitadas, y de acuerdo a sus respuestas vamos a ir profundizando en los temas relacionados con las pérdidas y daños. Entonces vamos a comenzar con algo sencillo, ¿no? Que le vamos a pedir a la ministra que nos explique más o menos de qué se trata esto de las pérdidas y daños, y de qué se trata también lo que se logró en la COP27, y por lo tanto, qué es lo que nos encontramos hoy día discutiendo. Gracias, ministra. Bueno, muchas gracias, gusto de verlos a todos y todas, pero antes de empezar a esto queríamos mostrar un regalo que nos hicieron a Jennifer y a mí. Nos vamos a poner el regalo. Y dice, loss and damage.
Sí, muchas gracias por el regalo y con eso está listo, ¿no? Está. A ver, efectivamente, loss and damage, pérdidas y daños, nos referimos aquí a los impactos más adversos del cambio climático. Nos referimos a daños, y cuando hablamos de pérdidas, hablamos de cosas que no van a volver, de la parte irreversible de los cambios. Estos pueden ser daños y pérdidas económicas, pueden ser también no económicas. Estamos hablando de territorio, por ejemplo, pérdida de territorio por aumento del nivel del mar. Estamos hablando en muchos casos de pérdidas y daños asociados a eventos extremos, como lluvias torrenciales, huracanes, y también a pérdidas y daños por eventos que tienen slow onset, que tienen desarrollo lento. Desarrollo lento, como por ejemplo sequías y también, de hecho, el aumento del nivel del mar, que es algo que no solamente es lento, sino que además es irreversible. Así que estamos hablando de un tema que es muy sensible, muy emocional, y cuya discusión ha sido difícil, al nivel de que por mucho tiempo no se quiso discutir. Pero como muchas veces ocurre en las conversaciones difíciles, que aunque uno las quiera evitar, cuando la realidad existe, no sirve de nada guardarlas bajo la alfombra o hacer como que si no existieran. Entonces, yo creo que ese es el tema principal aquí, y este es el check, es en el fondo haber asumido de que existe y que nos sentamos por primera vez a la mesa, y a partir de esa conversación tomamos una decisión. Muchas gracias, ministra. La lección de no esconder los problemas debajo de la alfombra, útil para todos los casos. Jennifer, este problema estuvo escondido bajo la alfombra mucho tiempo. Y la pregunta es, ¿qué cambió para que efectivamente en esta COP pudiera llevarse a cabo una discusión sobre pérdidas y daños que terminara en un resultado que fuera un avance? First of all, good afternoon, and it's wonderful to be here with Maísa Rojas. And I think what made the situation this time different, I think first of all, is that one couldn't look away from the immensity of the impacts that were happening around the world. As we arrived in the COP, there had been the massive floods in Pakistan. There were floods in Nigeria. In Europe, we experienced massive drought in the summer, China as well, here in Chile as well. And I think the feeling that I had, which was different, it was, I'm sure, always there from their perspective, but from the most vulnerable countries, was just a level of intensity and kind of a question of where do we go from here? And it was a deep question of trust that developed countries actually had heard about what the situation was in so many countries, which we know has been caused since industrialization, where developed countries are most responsible. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Es maravilloso poder estar acá. Ahora, ¿qué hizo que la situación esta vez fuera diferente? Yo creo que por un lado simplemente no podíamos mirar a otro lado ante la intensidad de los impactos del cambio climático. Llegando a Egipto, habíamos tenido recientemente las enormes inundaciones en Pakistán, inundaciones en Nigeria, una sequía gigantesca en Europa, en el verano europeo, también sequía en China, en Chile también. Y mi sensación era, menos desde la perspectiva de los países
vulnerables. El nivel de intensidad era muchísimo mayor esta vez, como la pregunta que estaba en el espacio, ¿a dónde vamos desde aquí? Era una cuestión de confianza también, algo que los países desarrollados tenían que escuchar y recoger. And I think there were three political elements. I think the first was that the G77 in China, led by Pakistan, and AOSIS, the Alliance of Small Island States, led by Antigua Barbuda, they made this a top priority and they hung together. And that was incredibly important. I think the second key political factor was the role of civil society and activists around the world. They made this the topic for this COP. And although we can say, okay, actually the issue, we need to avoid losses and damages, and therefore we need to do much more on mitigation, which we should talk about as well. That engagement around the world, I think, was a key factor of giving it, you know, when you go to a COP, leaders arrive, world's media is there. So I think the pressure and the expectations were very high. And I would say a third factor of why it was different this time was because I think you had a European Union that was ready to listen and ready to try and find solutions for the most vulnerable and ready to extend a hand in solidarity. And I think those factors came together in different ways that made it. Yo creo que hay tres elementos políticos también. El primero es que en G77 más China, dirigido por Pakistán, un grupo dirigido por Antigua y Barbuda, convirtieron esto en el tema prioritario número uno, más importante. Y otro factor clave en esto fue el rol de la sociedad civil y de los activistas en todo el mundo, que convirtieron eso también en el tema principal. Y si bien uno pudiera decir que el tema importante es evitar pérdidas y daños y hacer, por tanto, más sobre el tema de la mitigación, el compromiso, digamos, con este tema en todo el mundo fue tan fuerte que en un momento en que llegan los líderes mundiales, donde están los medios del mundo, ahí había una presión, digamos, muy alta respecto a este tema. Y un tercer factor era que teníamos una Unión Europea que estaba dispuesta a escuchar y de encontrar soluciones para los países más vulnerables, de extender la mano, digamos, en solidaridad. ¿Puedo decir una cosa más? Muchas gracias. Sí, yo creo que también hay que reconocer que Estados Unidos también estuvo disponible para sentarse a la mesa. También hay que reconocer eso. Gracias, ministra. Muchas gracias, Jennifer. Sí. No, Volvieron, como dijo pero Carolina. sí se sumaron. Muchas gracias a ambas por su respuesta. Como este es un programa interactivo, estamos también repartiendo papelitos para que hagan sus preguntas. El ayudante, ahí está, Joaquín está repartiendo los papelitos, así que pueden hacer sus preguntas por escrito y las vamos a leer posteriormente. Parte de esta negociación sobre pérdidas y daños terminó en parte, digamos, un preludio del fin. Fue un documento que tenía 3 opciones para los países. Se presentó en el plenario, me acuerdo, el jueves o en la noche o algo así. Algún día de esos días, ¿no? En esas 3 opciones se ponía, por un lado, la creación de un fondo ya completamente reglado de pérdidas y daños, una segunda opción que era la creación de un fondo, pero dejar su regulación para posterior, y una tercera que era buscar otros mecanismos financieros. Y el acuerdo que llegaron finalmente fue el del medio de los 3, ¿no? O sea, tener un fondo y parte de su regulación dejarla para la COP28. Y precisamente esa es la pregunta que le quiero hacer a la ministra Rojas, que tiene que ver con cómo se decidió eso y también qué significa y cómo se va a hacer para regularlo en la COP28 o en el proceso hacia la COP28. Perfecto.
Bueno, lo primero que quisiera decir es que el trabajo que nos tocó con Jennifer y con nuestros equipos fue primero de escuchar. Esto comenzó en la primera semana y ahí se escuchó como cuáles son las expectativas, hubo un par de preguntas, con lo cual, y al final de la primera semana se terminó con algo que se llama un elements paper, de los elementos que se habían escuchado. Y habían hartas cosas con convergencia, entonces, y obviamente había un tema en el cual no había convergencia, que era la decisión si se creaba un fondo, se seguía pensando pensemos en qué es lo que vamos a crear, lo creamos ahora, lo compramos el próximo año, etcétera. Esa parte era la que todavía no estaba clara. Y por lo tanto, junto con la ayuda de la Secretaría de la Convención, los elementos en que sí había acuerdo se comenzaron a traducir en texto de decisión y haciendo una ronda de conversaciones, conversamos con todos los grupos, ¿verdad? Los países se organizan en grupos como el G77, Chile es parte de ese grupo, pero también de ILAC, etcétera. Escuchamos atentamente y vimos que quizás estas tres opciones eran opciones que podían representar las voces que habíamos escuchado. Y yo creo que eso fue como la primera cosa que nos dejó tranquilas a nosotros, de que no nos tiraron el texto por la cabeza, sino que se reconoció de que estaba balanceado el texto, y la decisión final y la discusión después entonces se concentró en las tres opciones. Y ahí el discurso del G77 sobre todo era: aquí se ha construido un momentum, este momentum se debe canalizar, materializar, y la pregunta es, ¿cómo se va a canalizar, materializar? Se debe canalizar y materializar en una decisión política aquí y ahora, que es decidir crear un fondo. Los detalles vendrán para después. Y yo diría, Jennifer me puede complementar acá, que aquí estábamos todavía que algunos decían, ya bueno, ok, pero mejor pensémoslo un año más y después decidimos qué exactamente, y los otros todavía como, no, la decisión política tiene que tomarse acá. Y ahí en ese momento la Unión Europea accede al fondo aquí y ahora y los detalles después, y eso fue lo que destrabó y lo que hizo primar entonces esa opción. Ahora, la segunda parte es que qué es lo que viene de aquí en adelante, queda más o menos regulado también este comité de transición. Tenemos que ahora asegurarnos de que, bueno, de que esto no sea una ganancia simbólica, sino que esto se concretice. Y la convención igual tiene sus historias de cosas que demoran mucho en concretarse, desde el simbolismo a la concreción. El Fondo Verde del Clima se demoró no sé cuántos años, ¿verdad? Esa era una de las experiencias que no se quería repetir. Así es que lo importante ahora es hacerle el seguimiento durante este año. Hay varias etapas que deben ocurrir para que efectivamente el próximo año ya tengamos los detalles arreglados. Muchas gracias, ministra. Quizás ella quiere complementar. Do you want to? Maybe just a little bit. Okay. I obviously agree, and I think I guess one thing I wanted to mention is I think it's a fund plus. It's more than just, it's more than a fund. It's a fund plus two other things, well, many other things, but one is it's a fund within a broader ecosystem or mosaic, where many different institutions need to now look at what are they doing on loss and damage and what more do they need to do, right? So I think one of the discussions was some countries wanted just the mosaic. They didn't want the new fund. Others wanted just the fund. So we brought that together. So that's one point. Bueno, yo estoy sumamente de acuerdo. Yo creo que una cosa para complementar es que yo diría que es un fondo más, algo más, ¿no?
es más que solo un fondo. Es un fondo y dos cosas o varias cosas más. Es un fondo ubicado dentro de un ecosistema o un mosaico más amplio. Porque hay muchas instituciones involucradas que ahora tienen que hacer, qué van a hacer o qué más pueden hacer. Y la discusión que había de como que había algunos países que solamente querían el mosaico y otros países solamente querían el fondo, y nosotros lo que hicimos fue juntar ambas cosas. And the other point, which also moves to COP28, is the detailed kind of plan that Maisa mentioned. If you look at the text, it's very clear. And the link to the broader financial system reform, which is very important, which we heard on the last panel. So actually looking at how a very clear mandate to reform the international financial institutions, a role for the UN Secretary General to be doing that as well, which is very important. And so that's part of that broader mosaic that's there, so that we can really embed this new fund and have it really focus on where are the major gaps where other things aren't happening, while it's pretty clear that the international financial institutions are currently not fit for purpose. They're not fit for purpose in a climate crisis. They're not fit for purpose after COVID with so much debt. I mentioned the IMF as well. And so those things, I think that's the opportunity as well, and the need to not forget to think the whole thing together. And I think that also was part of how we got there. And also the work we have to do to COP28, which is quite significant. Bueno, otro punto, miras a la COP28, es que tengamos un plan, digamos, detallado de vincular esto, digamos, con una reforma más amplia, digamos, del sistema financiero internacional. Existe un mandato claro para una reforma de ese sistema financiero, y en eso hay también un rol para el secretario general de Naciones Unidas. Y esto es parte del mosaico, digamos, de focalizar, digamos, este fondo en las brechas, digamos, más grandes, viendo que las instituciones financieras actuales no son adecuadas o aptas para situaciones como la crisis climática o para la pandemia del COVID. Y es una oportunidad, uno tiene una necesidad, digamos, de ver con este asunto en conjunto. Y hay un trabajo significativo, digamos, por hacer de aquí hasta COP28. Muchas gracias, Jennifer y Ministra Rojas. Joaquín, si puedes traer las preguntas, se lo agradezco. Por mientras les cuento algo particular que pasó en esta COP y que es gracias a probablemente el pasado como activista en Greenpeace de Jennifer Morgan, y también la visión científica y académica de la ministra Rojas, que es que a mí nunca me había pasado esto. Nos citaron a toda la sociedad civil global a tener una reunión con ellas en un minuto durante la COP para preguntar cómo iban las cosas, para proponer cuestiones. Creo que eso habla muy bien de cómo se dio la negociación. Yo lo valoro, por supuesto, y creo que mucha gente también lo valoró. Es parte de lo que mencionaban antes, de cómo la sociedad civil global también puso su energía en que saliera este fondo de pérdidas y daños. Vamos a tomar entonces una primera pregunta, que es de Javier Alecourt para Jennifer. Dice, dado el impulso que Alemania le da al desarrollo del hidrógeno verde en Chile, ¿qué opina sobre este desarrollo en nuestra región? ¿Cuáles considera que son las ventajas y desventajas de esta nueva industria para los territorios de Latinoamérica? No es de pérdida de daño esta pregunta, pero es buena pregunta. Sí. Okay. No, so I think where to start? I think one thing I want to note is that I think both Germany and Chile, I mean,
being here and being incredibly impressed by the climate action, the law and the plans and everything that the government has been putting in place in a very short time frame. And I think part of that is the potential and the goals on building up renewable energy here in Chile. Yo creo que una cosa que quiero acotar es que toda Alemania y Chile, ahora estando acá, yo estoy realmente muy impresionada por la acción climática, digamos, y los logros acá en Chile, una serie de leyes, de regulaciones y planes que se lograron elaborar o establecer en muy poco tiempo, y parte de eso también es el impulso a las energías renovables. And Germany is part of the EU and Chile is part of ILAC. At the COP, both supported a phase out of fossil fuels. Alemania es parte de la Unión Europea, Chile es parte de ILAC, y ambos están impulsando una salida de los combustibles fósiles. And I think now we're at a moment where we can create, and we have to create in a way, a new energy system, both domestically but also internationally. And whether there are benefits or Nachteile, disadvantages, thank you. I think it will depend on how we do it. It will depend on how we do it. Bueno, y es ahora, digamos, el momento en que podemos crear, lo que tenemos que crear, un nuevo sistema energético. Y tanto a nivel interno como a nivel internacional. Y el tema de los beneficios o desventajas de aquello depende mucho de la manera en cómo hacemos esto. So I think the discussion really is how you can build up green hydrogen, renewable energy in a way that is not an extractivist model, but rather one that has benefits for the local communities who are there, that have protection on the environmental factors that are there, which Maisa can say more about than I can here in Chile, obviously. And also can bring, and is participatory and can then bring also the benefits for Chile, and then also the export opportunities that are also important for Germany as we aim for our 80% by renewables by 2030 target. And that is where the music needs to play, and how we can also look at how to bring investment, but it has to be very carefully done. La cuestión es cómo construir o impulsar las energías renovables y el hidrógeno verde de una manera que no sea un modelo extractivista, sino que sea un modelo que implique o traiga beneficios para las comunidades locales, que considere el factor ambiental, que incluya participación y que de esta manera pueda traer unas ventajas o beneficios para Chile, y también oportunidades de exportación, que también es importante para Alemania, con el objetivo de llegar a 80% de energía renovable hasta el año 2030. Y es también una oportunidad para nosotros de cuidar y traer inversión. Muchas gracias, Jennifer. Pasamos a una siguiente pregunta que es para la ministra Rojas, de Felipe Fontecilla. Él pregunta, creo que se fue Felipe, pero no importa. ¿Cuáles fueron las principales dificultades de llegar a un acuerdo políticamente viable? Y en base a esto, y entendiendo que hay definiciones difíciles con algunos países, ¿cuáles serían algunos aprendizajes que podrían transmitirse de este proceso de facilitación con, bueno, todos los poderes ahí sentados en la mesa? A ver, más que como dificultades, yo diría lo que finalmente logró el acuerdo en mi visión es que se hizo un buen ejercicio de escucha, y de que pudimos
traducir esa escucha en opciones en la cual todas las partes se vieron de una u otra manera reflejadas, obviamente no 100%, pero algún espacio había para verse reflejado, empujados en sus propios límites, y todo eso con un respeto, pero al mismo tiempo también todos tuvieron que reconocer de que aquí se había creado un momentum y que ese momentum simplemente no lo podíamos dejar pasar. La pregunta después es cómo catalizo ese momentum. Es ahí donde se empujaron los límites para que finalmente se llegara al acuerdo. Pero en el fondo, el sentarse a la mesa, reconocer que se estaba creando este momentum y que todos estuvieran de acuerdo con eso de que ya no había más tiempo para dilatarlo, es lo que lo permitió, y yo creo que ya dijimos cuáles fueron los elementos que ayudaron a eso, pero yo creo que es el haberse sentido representado en el resumen del diálogo. Muchas gracias, ministra. Particularmente sobre el funcionamiento del fondo, diría yo que hay dos preguntas de Tomás Mendoza y de Jay Haas. La primera tiene que ver con la de Tomás Mendoza, en el entendido de que los detalles del fondo no están totalmente definidos. ¿Qué tan vinculante va a ser para los países concretar aportes económicos en este fondo? Esa es una primera pregunta. Y una segunda, en la misma línea, y se las hago a ambas estas preguntas, es ¿cómo se va a aplicar el principio contaminador pagador o quien contamina paga en las pérdidas y daños? Si es que va a ser aplicable solamente a los países o también de alguna manera se va a aplicar los combustibles fósiles. Yo voy a hacer una pequeña interpretación de esta pregunta. Creo que lo que va J. Haas es a que se está responsabilizando, a pesar de que no haya un reconocimiento de responsabilidad, se está responsabilizando a los países que más han producido la crisis climática de las pérdidas y daños, y por eso van a compensarlas a través del fondo, van a tratar de repararlas a través del fondo. Y la pregunta, creo, de el señor o señora Haas es si también las empresas que han producido los combustibles fósiles van a ser parte del mosaico, creo yo, al que se refería Jennifer. Espero haber interpretado bien al autor o autor. Confieso que sobre la obligación de los países para aportar al fondo, mejor preguntarle a un abogado cómo funciona eso. En la convención, finalmente, los países que son parte tienen ciertas responsabilidades, pero ya sabemos que no es, o sea, no hay una corte de por medio que obligue a los países a realmente cumplir con sus compromisos. Con respecto en el sentido, efectivamente, de quién paga, quién es responsable de las pérdidas y daños, efectivamente, las pérdidas y los daños, los impactos del cambio climático son producidos por las emisiones y son producidos por las emisiones acumuladas, y por lo tanto hay una diferenciación de países de cuáles son los que tienen más responsabilidades, pero también, obviamente, estamos en una situación en que hay hoy en día grandes emisores, sean estas industrias o países, que uno también quisiera ver que hagan su parte en este momento, y hay ideas, y aquí esto simplemente ideas de que, por ejemplo, se le podría pedir un tax de $1 por viaje en avión, y de esa manera pagaríamos el grupo de seres humanos de menos del 1% del mundo que viaja mucho en avión, como probablemente todos los que estamos sentados aquí, para apoyar este fondo, por ejemplo. Por eso es que de verdad que es importante el tema del ecosistema. Esto no lo vamos a resolver solamente dentro de la convención, donde hay ciertas reglas de cuáles son los países que pueden y nos donan, sino que esto tiene que verse visto en un ecosistema más amplio. Déjame agregar un punto a la pregunta para continuar con la respuesta. Dentro del acuerdo que se logró, se nombra como receptores potenciales del fondo a los países especialmente vulnerables.
que no es una definición de, o sea, digamos, sale de lo común, que es anexo 1, los industrializados, no anexo 1, no muy lindo el nombre, pero bueno, no anexo 1, que son los no industrializados. Se agrega esta idea de los especialmente vulnerables, probablemente tiene que ver con la negociación política. ¿Qué nos puedes contar sobre eso y qué significaría eso para efectos de recibir beneficios del fondo? I think the question of who receives and who pays are the two most challenging questions that have to be negotiated in the coming months. Bueno, yo creo que la pregunta de quién recibe, de quién paga o quiénes pagan van a ser las cuestiones más cruciales en las próximas negociaciones. And there are, we try to use agreed language from the Santiago Network and others on the language around particularly vulnerable countries, so that there could be a decision. But now to operationalize that, I think that's where we need science. And that's also where there is a range of different work happening in different institutions that now need to be brought in. And I think that will be challenging, but it was a key part of the puzzle, both for, I think, developed countries that wanted to make sure that any funds that would be then contributed to a fund in the future, and we want it to be a fund that we can fill. And so therefore, it was very important for the EU and other countries that it be focused on the most vulnerable, so that we weren't providing funds for wealthy countries that happen to be non-Annex 1. But that's a big part of the discussion that needs to come, and I think we need scientific community and practice to help us. Bueno, nosotros tratamos de utilizar un lenguaje acordado o común, basándonos un poco en la red de Santiago, donde se habla de los países particularmente vulnerables. Otro tema es que cómo operacionalizamos eso, y para eso necesitamos la ciencia. Ya se hacen diferentes trabajos en diferentes instituciones que ahora tienen que confluir, y esto es una parte clave, digamos, de todo esto. Pero obviamente por parte de los países desarrollados estaba la preocupación de asegurar de que realmente podamos llenar este fondo, y por lo tanto focalizarlo en los países más vulnerables y evitar que estos fondos vayan a economías o países más ricos, aunque sean países que no estén en el anexo 1. Y para eso, por cierto, necesitamos la comunidad científica. And I think we broke new ground on many different levels in this decision, because the other question is, I mean, exactly this, in the text, it talks about innovative finance sources, no? And that could be many different things. And I think that's where civil society and institutes will need to be active there to see, okay, how can we be generating funds, perhaps based on a polluter pays principle? Because although it's clear that, you know, developed countries need to take the lead on this and public money needs to be provided, there's no way that it will be enough for the impacts that are coming. So we need some innovative ways of engaging and getting that fund filled. Yo creo que encontramos nuevos caminos, digamos, en una serie de decisiones. Se habla de fuentes de financiación innovadoras, y yo creo que necesitamos para ello que la sociedad civil, las instituciones sean muy activas. Si bien nos podemos pasar al principio de que quien contamina paga, y está claro que los países desarrollados tienen que tener un rol de liderazgo en eso y que necesitamos fondos públicos para ello. Esto sin duda no va a ser suficiente y tenemos que ser innovadores. And the other thing is on which countries have to pay.
Well, there is a parallel negotiation underway in the climate negotiations called the New Collective Quantified Goal, the worst acronym ever, which was part of the Paris package, which is about which countries pay after 2025. And it's clear that the developed countries have to meet our 100 billion commitment and also have to continue to take the lead on that. But it's also clear that in 2 years' time, China will be a larger historical emitter than the European Union, and that the world is very different in 2022 than it was in 1992 when those rules were created. So that's another key part of the puzzle that needs to be negotiated, but is obviously also important. And I think from a European Union perspective, the decision there is quite different than others where we set up funds, where it doesn't reference Article 11 under the convention. It doesn't just say developed countries, and it also talks about expansion of financial sources. But what does that mean? That's what we have to figure out. Bueno, otro asunto es que cuáles van a ser los países que tendrán que pagar. Se inventó una terrible sigla que es el New Collective Quantitative Goal, el nuevo objetivo colectivo cuantitativo, que es parte, digamos, del paquete de París, y que establece qué países van a tener que aportar, pagar después de 2025. Está claro que los países desarrollados van a tener que aportar con 100.000 millones, pero está también el tema en el tapete que en 2 años más China va a ser un mayor emisor que la Unión Europea. Histórica. Históricamente. It's important detail. Sí. Y hay una gran diferencia también entre el año 1992, en el cual se firmó el Acuerdo de París, y el año 2022. Por lo tanto, hay que negociar este nuevo pool. Desde la perspectiva de la Unión Europea, no es solamente el tema del artículo 11 o de los países desarrollados, sino que también de ver otras fuentes. Muchas gracias a ambas. Nuevamente, nos quedan como 1 minuto. Vamos a multiplicarlo y vamos a convertirlo en 3, 1,5 para cada una. Y quedan 2 preguntas que son las 2 de Carlos Torres, se refieren a temas que voy a modificar un poquito solamente para conectarlo con algunas cuestiones relativas a lo que hemos venido conversando. Carlos Torres se refiere primero que nada a qué hacemos con los refugiados climáticos cuando nos enfrentamos a países como Estados Unidos, que tienen el 80% del consumo de energía en el mundo, y que viene, un 80% de su energía viene de petróleo, gas y carbón. Y también se pregunta cómo vamos o cómo debiera reducirse el lobby de los grandes productores de combustibles fósiles. Y entonces quiero reconducir estas 2 preguntas hacia los temas que creo que son los principales. Primero, si es que los refugiados climáticos fueron parte o no de la conversación sobre pérdidas y daños, si se considera una pérdida y daño el hecho de que las personas tengan que emigrar, o si eso se está viendo en otra área. Y en segundo lugar, la COP28 es en Dubái. Y entonces la pregunta sobre el lobby de los combustibles fósiles me parece muy pertinente. ¿Cómo vamos a hacerlo, no, en Dubái? ¿Cuál es la estrategia quizás que hay detrás de hacer una COP en Dubái? Si es que ustedes ven esa estrategia, digo. Ministra, le doy primero la palabra. 1 minuto. No, yo creo que no hay ninguna estrategia detrás de, no de por qué hacer una COP allá, es simplemente los países se ofrecen pasando por reuniones. Pero la pregunta más bien es cómo logramos, siendo una COP en Dubái, que sea una COP que vuelva a ponerlos en la ruta a mantener la temperatura por debajo de 1,5. Ese es el gran desafío, porque obviamente la presidencia
es bien importante para ver qué cosas fortalece, qué cosas no, qué cosas prioriza y no. Y lo que necesitamos urgentemente, porque no ocurrió en esta COP, es volver a ponernos de cabeza en cómo descarbonizamos, cómo sacamos los combustibles fósiles de nuestra vida. Y el desafío, y aquí yo creo que lo importante es el trabajo que se pueda hacer a lo largo del año en distintas foros, plataformas, desde el punto de vista de lo que podamos hacer nosotras en nuestro rol de ministras a cargo, pero también de la sociedad civil, y hoy día de la mañana lo dije, del sector público. El próximo año tiene que salir en el texto como mínimo el phase out of fossil fuels. O sea, ese es como el piso para el próximo año. Y me voy a ocupar. Eso puedo decir. Quite a challenge. I can just say I agree. Puedo decir que estoy de acuerdo. And I think the type of collaboration that we had and the role of the listening that Maisa talked about, I think will be also fundamental for this COP. And we now have to drive. We have not too much time, so the phase out of fossil fuels is a top priority, and a COP presidency that's incoming has a great opportunity to show great leadership. Muchísimas gracias. Agradecemos nuevamente a Jennifer Morgan, a la ministra Maisa Rojas, por habernos acompañado. Le damos un gran aplauso también, felicitándola por lo logrado en la COP27. Muy buenas tardes. Como embajadora de la República Federal de Alemania, quisiera presentar los agradecimientos también de toda la delegación compuesta de los diferentes ministerios alemanes que están en el Team Alemania luchando contra el cambio climático. Los agradecimientos muy cordiales a la universidad, especialmente al decano que era con nosotros online, y todos los presentes en la sala y todos online, evidentemente también presentes con nosotros, y a la ministra Rojas y a la secretaria de Estado Jennifer Morgan, y los intérpretes que han dado un gran esfuerzo durante todo el día. Un gran aplauso para todos también. Agradecemos nuevamente por su presentación a la ministra del Medio Ambiente de Chile, Maisa Rojas, a Jennifer Morgan, secretaria de Estado y enviada especial para la Acción Climática Internacional del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania, y por supuesto también a la señora embajadora de Alemania, Irmgard Maria Fellner, por sus palabras de cierre. Con lo anterior, damos por cerrada la presente jornada. Muchas gracias por su presencia.